Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias. Tardes. 3 islas del archipiélago han entrado hoy definitivamente en la fase 2 de la desescalada. Los vecinos de La Gomera, El Hierro y La Graciosa disfrutan ya de unas nuevas condiciones que les permiten ir a la playa o comer en el interior de los restaurantes. Eso sí, siempre que se garanticen las medidas de seguridad. El resto de las islas continuarán durante esta semana en fase 1, pero el Gobierno de Canarias ha solicitado hoy al Ejecutivo Central que Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote se sumen a partir del próximo lunes 25 a la fase 2 si los datos de contagio, altas y fallecidos se mantienen estables. Las islas de La Gomera, La Graciosa y El Hierro estrenan fase de desescalada, la 2. En esta nueva fase se puede consumir en el interior de bares y restaurantes. Como en todo, aquí también hay reglas. Aforo limitado al 40%, mesas separadas como mínimo 2 metros y prohibido acercarse a la barra. Las reuniones de amigos o familiares a partir de esta fase son algo más multitudinarias. El límite aumenta hasta 15 personas. También se amplía el aforo en lugares de culto hasta un 50% y ahora sí se pueden celebrar bodas. Ir al cine o al teatro es posible siempre que tengamos la butaca preasignada y también se abre la posibilidad de las visitas a monumentos. Ahora no tienen turistas y tratan de atraer a los visitantes locales. Pasar el día en la playa, eso que tantos añoran, a partir de hoy en estas islas es posible. La fase 2 es también un importante alivio para los hoteleros, que ven cómo sus zonas comunes pueden volver a ser transitadas. Son algunas de las ventajas de las que ya disfrutan los vecinos de esas 3 islas del archipiélago canario junto a Formentera en Baleares, y si todo se cumple, según lo previsto el próximo lunes, el resto de las Islas Canarias también entrarán definitivamente en esa fase 2 que permite, como hemos escuchado, desde comer en el interior de los restaurantes hasta ir a la playa o incluso celebrar bodas. Queremos que ustedes también nos cuenten sus experiencias si están viéndonos desde cualquiera de estas islas. Lo pueden hacer a través de las vías habituales de comunicación de esta casa, a través de WhatsApp en el 653-303-331 o a través de Twitter en @MírameTV. Estamos preparados para que ustedes nos manden todas sus opiniones, sus impresiones y que también participen activamente de esta conversación que ya iniciamos en la tertulia de Canarias al Día con colaboradores habituales de esta casa. Por un lado, Pepe Moreno. Pepe, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, de momento bien. Con las cifras estas alentadoras que estamos conociendo en las últimas horas, solo 59, solo entrecomillado, porque cualquier muerte sentida y siente la familia además su pesar, 59 muertos en el día de hoy, lo cual sigue rebajando esa cifra bastante considerable. Y bueno, y esas noticias sobre la segunda fase para algunos lugares, pues también debe llenar de confianza, sobre todo a aquellos que están con eso que se llama ahora el síndrome de la cabaña, que no quieren salir a la calle, pues algún argumento más para poder salir, ¿no? Bueno, en Canarias, de todos esos fallecidos, las cifras que tenemos actualizadas hablan de en estas últimas 24 horas solo un muerto en Canarias. Este pasado domingo
fueron 2 y la cifra de contagios sigue siendo muy baja en el archipiélago. También con nosotros hoy Miguel Ángel González, director de la 10 Radio. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Bueno, esta mañana hablaba yo con algún hotelero de la Isla del Hierro y me confirmaban que hasta finales de junio no iban a abrir. O sea, que bueno, que está bien la fase 2, pero si no hay turistas y aparte no hay movilidad entre las islas, pues es muy complicado abrir los pocos hoteles que hay en la Isla del Hierro, incluido el Parador. ¿Con quién más charlaste hoy en la 10 Radio? Bueno, hoy hablé con el presidente, con el secretario general de los comerciantes, con el señor Abas, y bueno, me comentaban que la primera semana en la fase 1 en Canarias había sido relativamente buena, habían abierto del 60 al 70% de los comerciantes y hoy, que también se pueden incluir ya las rebajas a partir de hoy, pues esperan que esta semana puedan llegar hasta el 80% de las aperturas de los comercios en Canarias. Me comentaba que los problemas quizás más graves en el textil, que las tiendas que no sean muy grandes y te vayas, por ejemplo, a comprar unos pantalones y te pruebes los pantalones, esos pantalones hay que dejarlos en cuarentena 2 días. Hay que dejar los pantalones en cuarentena o tener una máquina de ozono, y todavía no está aprobado lo del ozono, para descontaminar esa prenda. Y esa era la dificultad que tenían ellos con las tiendas pequeñas, que no tenían, a lo mejor tenían 2 productos de cada talla, ¿no? Claro, si hablamos de un gran negocio es diferente, pero cuando hablamos de comercios locales lo tienen aún más complicado. He escuchado que las grandes superficies, aunque superen los 400 metros, si consiguen acotar el espacio de venta, pueden abrir también. Sí, pueden abrir. Me estoy acordando de una, por ejemplo, el Centro Comercial del Mueve puede abrir. O sea, hay que acotar los 400 metros, digo por decir alguno, pero hay muchos más que tienen más de 400 metros que pueden empezar ya a abrir, y averiguaremos a ver si están abiertos. Y sobre todo, de todas maneras, aquí han dejado fuera las tiendas que están dentro de esos centros comerciales, que no den a la calle, que no tengan puerta a la calle. Esos van a tener que seguir cerrados, por lo menos hasta que entremos en otras fases, ¿no? Yo creo que de todo esto, Miguel Ángel, lo que sobresale es que se están haciendo demasiadas cuentas de la vieja, ¿no? Sin tener en cuenta la principal, y la principal es que la gente no va a tener dinero, porque tenemos a 500.000 canarios que están afectados de alguna manera por esta situación económica. 220 que ya teníamos en el paro, más otros 240 que han entrado en los ERTE, y en los ERTE no se cobran más allá de 1.000 euros, y eso para una casa de familia es muy malo, porque no van a tener para acudir a lo que son los gastos habituales de cada uno de ellos en el día a día. Entonces a mí me da la sensación de que sí, mucha voluntad de abrir, mucha voluntad de tal, pero veremos a ver quién tiene perras para gastar. Pero de todas maneras, Pepe, esto es una huida hacia adelante. Quien tiene un negocio, un bar, un restaurante, una tienda, tiene 2 opciones: o seguir cerrado y morir, que puede morir, que de hecho va a morir mucha gente, políticamente hablando, morir, ¿no? O metafóricamente hablando, o abrir e intentar facturar algo, ¿no? O sea, y la gente está optando por a ver qué vamos a facturar, a ver lo que podemos ingresar en caja para poder seguir funcionando. Pero sí, evidentemente la situación es complicada, ¿no? El otro día antes de ayer, me decía el presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Cesé, que esto iba a ser una criba natural, que el 90% de los autónomos y empresarios autónomos que tenemos en Canarias, pues son personas que en sus negocios tienen una persona o ninguna en nómina, que son ellos mismos los que lo están explotando, ¿no? Entonces, a ver cómo tiran. Por el otro lado tienen los créditos ICO, estos que han de alguna manera diseñado desde el gobierno para ayudar a los pequeños y medianos empresarios, pero claro, esos créditos tú tienes que presentar el balance, porque el que te avala es el Estado. Tú presentas el balance. Si ese balance, estamos hablando de pequeñas tiendas de nuestro entorno, pues esos no tienen para soportar. Hay que decir que ya créditos ICO no hay, pues se acabaron. Mañana van a abrir una nueva línea. El Consejo de Ministros va a aprobar otros 20.000 millones en créditos. Pero esos créditos, el aval no era al 100%, o sea que había el 80%. El 80%. Claro. El empresario tenía
que avalar con el 20%, normalmente se lo han dado a empresas que sin crédito ICO podían haberle dado crédito, claro, pero quien lo necesita no lo tiene. Claro, porque tienen que presentar el balance. Me lo decía esta mañana el director territorial de la Caixa, que me decía que lo malo de todo esto es que tienes que presentar el balance, y en el balance es donde se ven, digamos que los que hacen el control de riesgo de esas operaciones son las entidades bancarias, porque el ICO como tal no existe, digamos, no es un banco que tiene oficinas abiertas y que tú puedes ir allí y presentarle tus papeles. El ICO le da esas perras a los bancos, y los bancos son los que tienen que analizar el riesgo de esa operación. Entonces aquí hay mucha gente que no supera eso. Y luego tenemos aquí, como tenemos ese tejido empresarial fundamentado en el turismo, pues claro, la mayoría de todo eso se lo están llevando hoteles que están cerrados en este momento, que están a cero, pero que necesitan ese dinero a lo mejor para acometer reformas, que le están dando trabajo a albañiles, a carpinteros, a gente que trabaja el aluminio y tal. Bien, vale, eso es lo que puede mover la economía. Yo creo que ahí puede estar gran parte del futuro, ¿no? Hablabas antes de los bolsillos vacíos, ¿no? De muchos canarios que no van a tener la oportunidad de gastar aunque quieran, y yo quería abrir un debate que daría para mucho, pero bueno, a ver sus impresiones, porque sí es verdad que nos hemos acostumbrado durante el confinamiento a consumir lo mínimo, ¿no? Lo que necesitamos, y ahora sin embargo para que la economía vuelva a funcionar nos dicen que tenemos que consumir. Sí, yo tengo un amigo que cada vez que estaba estresado o de bajona, pues iba a comprar algo. Bueno, si eso es la media de la gente, se comprarán algo, porque todos hemos salido de este confinamiento un poco embajonados, ¿no? De haber estado 60 días encerrados y ahora nos queremos gastar hasta lo que no tenemos, ¿no? Pero tenemos que ser muy conscientes de que la economía familiar es eso, te tienes que gastar acorde con lo que ganas. Yo hago una cuenta que creo que la conté aquí el otro día cuando estuvimos el miércoles pasado analizando algunas cosas. Una familia, a suponer que sin grandes trabajos, con una nómina cada uno de ellos, son 2 personas, el matrimonio, y cada uno pues gana o ganaba antes de esta crisis en torno a 1.500 euros, que tampoco es una cosa del otro mundo, ¿no? Entonces eran 3.000 euros, y de esos 3.000 euros pagaban 500 de hipoteca. Bien, tú los puedes pagar, te quedan 2.500 para vivir durante todo el mes. Los gastos de la casa te pueden suponer otros 1.000, bueno, pues te quedan 1.000 que puedes utilizar en alguna cosa de textil que compres, en algún capricho que te dé, en algún sitio que salga. Bueno, pues esa misma familia de los 3.000 euros ahora está cobrando poco menos de 2.000 euros. Y la cuenta sigue siendo exactamente igual. Los 500 euros de la hipoteca los tienes que seguir soltando. Luego ya no te quedan nada más que 1.500. Y si tú le quitas los 1.000 que tienes que emplear en vivir todos los meses en una familia de 4 personas a lo mejor, pues ya está a 2 velas. No tienes lo suficiente como para vivir, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pepe. O sea que la situación es complicada. De todas maneras, yo soy optimista, he estado hablando con los turoperadores británicos y alemanes, tienen ganas de reactivar Canarias. Canarias está siendo uno de los destinos estrella para los turoperadores británicos y alemanes, también incluido Baleares. He hablado con las compañías aéreas, tienen ganas de traer aviones. La compañía Cóndor para julio tiene previsto 90 aviones semanales. Tiene previsto 90 aviones semanales y empieza a volar. Pero claro, se tienen que poner de acuerdo ahora los países europeos a decidir cómo lo van a hacer. Porque yo creo que todavía no está claro el día que van a empezar a volar los aviones. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Yo creo que va a ser el dato fundamental, cómo van a volar esos aviones, si van a volar a plena capacidad, si no van a volar, qué tipo de tratamiento médico o sanitario van a tener, si tienen que venir con un certificado, si se les va a tomar la temperatura. Yo no he visto, y yo estoy viajando en este momento varias veces a Gran Canaria, no he visto que hayan hecho ningún tipo de mejora o de modernización en las instalaciones aeroportuarias, es decir, no hay arcos que te midan la temperatura. Tienes que llevar una certificación responsable de que viajas sin tener ningún tipo de síntoma, y lo curioso es que te toman la temperatura cuando llegas a destino.
Tendría que ser al revés, ¿no? Cuando sales. Digo yo, ¿no? Cuando vas a salir, porque por lo menos te dejan en casa, ¿no? O no sé, pero cuando tú llegas, te toman la temperatura. A la vuelta igual, cuando llegas aquí es cuando te toman la temperatura. Temperatura que no te lo toma ningún personal de Iberia, ningún personal del aeropuerto, de AENA, ningún personal de seguridad. Te lo toman, no sé si serán 2 voluntarios de la Cruz Roja, que son los que están con los termómetros estos tipo pistola y te toman la temperatura. Entonces, todo esto te indica que estamos un poco en una fase que deberían, pues llevamos 60 días encerrados, que esto no fue de ayer. En esos 60 días algo tendría que haber hecho AENA, ¿no? Aprovechando que estamos hablando de turismo, quería recuperar unas declaraciones que han generado mucha polémica en todo el país. Decía el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que se refería así a lo que aporta el turismo a la economía de nuestro país. España en el 86, con todos los esfuerzos que se hicieron, pues todavía no estaba con capacidad de competir. Y el diseño institucional de la Unión Europea tiene una falla muy grave, y es que eso no lo corrige, sino que incluso lo agudiza y nos lleva a un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, la exportación de productos poco manufacturados, poco valor añadido, estacionales, precarios. Por ejemplo, el turismo, 6 meses el hotel abierto, los otros 6 meses no. Al final, eso nos ha llevado a una situación de debilidad estructural que cuando ocurren cosas como esta, pues tenemos menos instrumentos para salir adelante. ¿Están de acuerdo con las palabras del ministro? Nada, es un desconocimiento total de cómo funciona por lo menos el turismo en Canarias. Aquí los hoteles están abiertos todo el año, donde únicamente están abiertos los hoteles en temporada, en una parte de Baleares y en una parte del Levante español. En el resto, todo el turismo se recibe durante todo el año. Unas veces es temporada alta y otra es temporada baja, pero en cualquier caso aquí no cierran los hoteles. Y efectivamente hay un modelo que hay que empezar a manejar, pero bueno, que tiene que ser en función de las economías, y es ese modelo de si el trabajo es en precario o no. Yo creo que ha sido el motor de mucha economía, sobre todo en sitios como Canarias. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo que palabras desafortunadas del ministro, se ha metido en un jardín que además los ministros del Partido Socialista pues han dicho todo lo contrario. El turismo estamos hablando, llega al 14% del Producto Interior Bruto en España, ya no digamos en Canarias el PIB del turismo, lo que representa, la riqueza que genera, los puestos de trabajo que hace que muchos trabajadores en este país pues dependan de este sector. Yo creo que está totalmente equivocado. Hay puntualmente, como decía Pepe antes, algunos sitios determinados donde hay temporalidad en el turismo, pero muy poco ya, porque se están cubriendo con otra serie de productos turísticos. Pero bueno, yo creo que desafortunadas las palabras del ministro y corregidas por los ministros del Partido Socialista. Sin embargo, yo creo que hay algo que se puede extraer de las palabras del ministro. Cuando en Canarias, por ejemplo, pensamos que el 35% del PIB proviene del turismo, ¿no? O depende del turismo, y sin embargo vemos los datos de pobreza o de exclusión social o de paro y decimos, oye, a lo mejor en Canarias el turismo, lo que es riqueza, no está generando. Ya, bueno, no está generando, no tienes nada más que mirar las cifras que han dado estos 60 días de cierre y te darás cuenta de lo que estamos viendo. Dice el profesor Rivero Ceballos que lo que aquí llamamos turismo es una diversidad laboral bastante importante, porque en el turismo... yo te hago la pregunta que le he hecho a mucha gente. ¿Tú consideras que los que trabajan en un rentacar pertenecen al sector turístico? Los que pertenecen, por ejemplo, a parques temáticos, como puede ser el Loro Parque, ¿pertenecen al sector turístico? Yo creo que en Canarias sí. Claro, en Canarias claro. Sí, a lo mejor en otros territorios, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, para parar toda la flota de coches que han tenido que parar, los rentacar han tenido que buscar solares enormes para poder dejar sus coches, porque nunca se había parado tanto coche como se ha parado en esta ocasión. Efectivamente, representa el 35%, pero también, por otro lado, tenemos un paro, como tú bien decías, que está en torno a los 220.000 personas, que
nos tenemos que preguntar que qué hacemos con esa gente. ¿Por qué esa gente está en el paro? ¿Será que no están preparados para trabajar en ese sector? ¿Será porque aquí no va a venir la Renault a montar su fábrica para que montemos aquí coches? Aquí no va a venir los Altos Hornos de Vizcaya para que nosotros vayamos fundiendo. Entonces, lo que tenemos es lo que tenemos. Lo que tenemos es que especializarnos y preparar mejor a nuestra gente. A lo mejor vemos que detrás de una recepción hay un ruso. Y dices tú, ¿y por qué no hay un tipo de la tierra? Porque a lo mejor no maneja los idiomas como lo maneja el que está ahí detrás. O porque no hay una gran compañía hotelera canaria, una gran aerolínea, tampoco, ¿no? Sin embargo, somos una potencia turística y llama la atención este tipo de cosas. Pero, Víctor, yo creo que tenemos que tener claro que en Canarias los datos que están dando del 35, del 40% del Producto Interior Bruto de la mano de obra es una cosa, pero es que el sector servicio es más del 80% del Producto Interior Bruto y es que tira todo pivota alrededor del turismo, es lo que comentaba. La cantidad de gente que trabaja en el sector directa e indirectamente al final es todo, es sector servicio. Desgraciadamente a Canarias hay que darle una vuelta porque el sector primario no funciona. Bueno, habrá que estudiarlo, habrá que sentarse, habrá que empezar a trabajar en ello. O si funciona, Miguel Ángel, porque yo recuerdo en los primeros días del confinamiento oír hablar a un apicultor, a un señor que tiene una granja de pollo y que le sobraban 21.000 huevos diarios. Porque antes los colocaban en los hoteles, cerraron los hoteles, no tenía dónde colocarlos. Bueno, hablaba aquí hace unos días también alguien con una granja de cerdos que tampoco tenía problemas para colocar los cerdos. Pero bueno, el sector primario hay que potenciarlo y después el sector industrial, lo que tenemos es lo que tenemos, no tenemos más. O sea que aquí en Canarias, nos guste o no nos guste, no sé, está bien hecho, está mal hecho, bueno, eso habrá que sentarse y estudiarlo. Pero aquí todo tira alrededor de una cosa que se llama turismo, nada más, no hay otra cosa. Bueno, quería preguntarles también si el turismo tenía algo que ver con que a partir de ahora 4 islas del archipiélago canario van a ser puerta de entrada de vuelos internacionales. Pasa también con algunos puertos como el de Santa Cruz de Tenerife y el de Las Palmas de Gran Canaria. Pero no sé si la gente ha entendido en casa qué significa esto, que van a venir turistas de otros países. No van a venir todavía turistas y el que venga tiene que estar 14 días de confinamiento, pasando una cuarentena y después ya podrá hacer. Y viene porque vendrá por algo, no viene a quedarse en un hotel que todavía están cerrados. Tú antes decías que ¿por qué no tenemos una gran cadena hotelera? Yo creo que empezamos a tenerla. Yo creo que Lopezán en Gran Canaria es una gran... sería Lopezán. Eso, es una gran cadena hotelera en este momento porque tiene sus propios hoteles y además han hecho posible que internacionalizarse, tienen hoteles en Alemania, si hablamos de Europa, o los tiene en América si hablamos del Caribe. En cualquier caso, aquí está habiendo algunos. Lo que pasa es que, efectivamente, estoy de acuerdo contigo en que lo más cómodo que era construir un hotel y alquilárselo a una gran cadena para que lo explotara, y las grandes cadenas además querían tener hoteles para poder explotar. Yo creo que de todas maneras aquí hace falta empezar a repensar cómo utilizar todos esos recursos de la manera más factible para nuestra economía, ¿no? Que es la que en este momento pues está un poco renqueante y se va a quedar muy tocada con todo lo que estamos viviendo. Bueno, yo espero que en el mes de julio empiecen a volar los aviones a Canarias. Hay clientes que quieren venir a Canarias. Pero y mucho. Cuando hablamos de puerta de entrada de vuelos internacionales, ¿qué tipo de vuelos son? Vamos a ver, esto es hasta el día 24 lo que se va a producir, que va a haber una serie de puertas en España. Acuérdense que en Canarias solo se abrió la puerta de Gando, del aeropuerto de Gando, se montó la de Dios en Tenerife y se abrió el aeropuerto de Tenerife Sur por parte y ahora Lanzarote y Fuerteventura. Es para vuelos de emergencia. De todas maneras, siguen viniendo. La compañía Cóndor tiene 2 aviones diarios, o sea, 2 aviones a la semana, uno a Tenerife y otro a Las Palmas. Están viniendo aviones. Lo que pasa es que los aviones que vienen o para repatriar a turistas o para traer a gente que vive aquí o que tiene que trabajar en Canarias. Está viniendo poca gente, pero aviones están viniendo, un poquito. Bueno, y tienen que venir las tripulaciones de los barcos que están faenando ahí fuera, y tienen que venir a lo mejor mano de obra del extranjero a trabajar en plataformas petrolíferas, y todo eso tienen de alguna manera. Pero hay que decir que esto termina el día 24, el día 24 termina este decreto que ha sacado el gobierno de España, y a mí ahora lo que me preocupa es la toma de decisión por parte de la Unión Europea de establecer cómo se va a viajar. ¿Cómo se va a viajar en avión? ¿Cómo se va a viajar en tren? A Europa le preocupa mucho los trenes más que los aviones. ¿Y cómo se va a viajar en los barcos? Eso es lo que me preocupa. Y ya en los aviones ellos han decidido que mascarillas
en los aviones, medidas de higiene, limpieza, desinfección total, máxima potencia a los equipos de ventilación de los aviones, que las partículas... No, separaciones no va a haber separaciones. O sea, los aviones van a venir, si pueden venir al 100%, van a venir al 100%. Europa ha dicho que no va a haber ni separaciones, ni mamparas, ni nada de eso. Entonces, viendo lo que va a ocurrir, a mí me falta simplemente un detalle. Hay que hacer los PCR a los pasajeros que vengan, por lo menos de la Unión Europea. Cuando salgan de sus países tendrán que tener un pasaporte sanitario digital, una app, no sé exactamente el qué, pero tendrán que venir con el PCR pero tampoco hecho. eso es una garantía, Miguel. Por supuesto, pero bueno, es preferible testar a gente, porque imagínate que venga gente asintomática que no lo sabe y nos infecte. Es preferible detectar a más gente que tenga el virus que no detectarla. Por lo tanto, yo creo que es una medida prudente hasta que salga una vacuna o una cura que sea... ¿Y tú no crees que eso... Yo tengo los temores de que ese pasaporte sanitario hipotético del que estamos hablando no sea también una especie de nueva norma en la que algunos se apoyen para creerse superiores por otros? Quiero decirte, lo decía el otro día el doctor Simón en una rueda de prensa que le preguntaron, alguien lo había presentado ya en un currículum para un puesto de trabajo, que tenía el certificado de que era negativo, de que ya lo había pasado y era negativo. Pero a mí me parece eso una especie nueva de la raza aria, ¿te acuerdas? Pero Pepe, yo o tú viajamos a algún país del mundo y hay que ir vacunado de la fiebre amarilla... Eso. Pero una cosa es una vacuna y otra cosa es un certificado de eso. Pero llevamos la cartilla de vacunación y si no, no entras en el país. Yo no creo... hoy me comentaban los hoteleros, porque los hoteleros van a hacer pruebas a todos sus trabajadores cuando empiecen, antes de abrir, van a hacer pruebas, van a hacer PCR a todos sus trabajadores. Ya han hecho un convenio con una farmacéutica de aquí de la isla de Tenerife y yo le preguntaba, ¿y cuánto vale hacer un PCR? Y me estaban hablando entre 15 y 200 euros. Sí, en torno a 100 euros. Entre 15 y 200 euros. Bueno, pues si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo creo que es una garantía, por lo menos una mínima garantía. Tenemos que, ya los hoteleros han decidido y se lo están presentando a Europa, porque además se lo exigen los turoperadores, que todos sus trabajadores van a tener los test hechos. Que pueda haber errores, que pueda haber fallos, que pueden fallar los porcentajes de vericidad de esos test, sí, pero yo creo que es mejor hacerlo. No, pero yo te decía que eso no es garantía no porque fallaran o porque no fueran, que supongo que sí, sino porque tú hoy puedes no tener la enfermedad y mañana sí, o dentro de una hora. Es decir, hacerte un PCR y dentro de una hora estar infectado. Ya la compañía Emirates lo está haciendo en el aeropuerto, O sea, estamos hablando de test que tarda 10 minutos. Es una gotita de sangre y en 10 minutos sabes si estás infectado. Y lo está haciendo la compañía Emirates y algunas otras compañías aéreas. Habrá que hacer algo. Tenemos que darle garantía a la gente que venga a Canarias de que esto no va a ir a más. Y tenemos que darle garantía a nuestros trabajadores que no se van a infectar tampoco. Estábamos viendo imágenes de los aeropuertos prácticamente vacíos en algunas zonas de Canarias. Pepe, tú estás moviéndote constantemente entre Tenerife y Gran Canaria. ¿Cuál es la imagen que te has encontrado en estos aeropuertos? Eso, hice un vídeo que envié aquí, creo que a Iván Bonales le mandé el vídeo. Yo me he llevado el gran chasco de ver los aeropuertos vacíos y en algunas ocasiones hasta miedo da ver cómo hay partes del aeropuerto. Se nota más, por ejemplo, en el de Gando, en Gran Canaria, que en el de aquí, que los rodeos es más pequeño y hay zonas, no hay nadie, están todos los bares cerrados, todas las tiendas cerradas, pasas el control de seguridad y hay muy poca gente para embarcar en los aviones. Pero en el de Gran Canaria, que el aeropuerto es mucho más grande que el de aquí, pues tú ves zonas que han cerrado, que están apagadas, que te prohíben el paso porque han atravesado una bancada de asientos y por lo tanto no puedes ir hasta esa zona. Te choca oír por los altavoces tenga controlado en todo momento sus pertenencias y tú diciendo, si no hay nadie, ¿quién me va a venir a quitarme? ¿Quién te va a robar, no? Entonces, y luego, bueno, te da mucha tristeza ver todo eso. En los aviones de Vinter viajamos una persona por cada fila. Si tú te sientas en ventanilla, el que va en la otra fila pues se sienta en pasillo. Y detrás, el que si tú estás sentado en ventanilla, pues también va en pasillo, es decir, los aviones van a media capacidad y
en los 4 viajes que he hecho, de los 4 hay 2 donde el avión iba menos de la mitad. O sea, si fuera lleno sería la mitad, pues iba menos de la mitad. Y sientes una tristeza enorme, no hay servicio a bordo, vas con tu mascarilla y un poco vas como acojonadillo, ¿no? En tu asiento sentado, diciendo, bueno, a ver qué tal. Y luego cuando llegas, pues tienes que pasar el filtro de que te miden la temperatura, que yo siempre pienso, como soy pesimista por naturaleza, pues siempre un día esto me dicen, caballero, usted no puede, porque no sé, no han parado a nadie y no sé lo que harían en ese momento, miedo, ¿no? Sí, porque es que tú puedes tener fiebre y no tener nada, claro, es decir, sí, tú claro, puedes tener una angina, una subida de angina, una infección de oído, tal, y tienes fiebre, y tú dices, bueno, ¿y qué quiere usted que le haga? Bueno, vamos a seguir con más cosas porque el director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, ha hecho una valoración de las reuniones mantenidas por el Gobierno canario con los distintos grupos parlamentarios con representación en el Parlamento de Canarias, precisamente en busca del consenso para la firma de lo que han llamado el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Vamos a escucharlo y ahora lo valoramos. Los grupos que pertenecen a la oposición han mostrado pues un amplio ánimo de llegar, de alcanzar consensos, alcanzar acuerdos, y han hecho sugerencias, han hecho aportaciones de determinado interés para que podamos seguir puliendo, adaptando el texto presentado para poder dar el encaje de buscar ese punto en común, ese mínimo común múltiplo que mantenemos entre todas las fuerzas, entre todas las organizaciones, y defender finalmente un texto, una declaración que refleje el pacto que queremos la sociedad canaria. Las claves de ese acuerdo han sido los siguientes, que es lo que les hemos trasladado a los diferentes grupos políticos. En primer lugar, una parte muy importante de los recursos que obtiene la comunidad autónoma, que vienen de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico, están garantizadas. Tenemos una medida de contención relevante para compensar por los tributos cedidos y también que podamos hacer frente a los sobrecostes que vamos a tener por motivos sanitarios y por motivos sociales. Es una posición de partida, tenemos que seguir profundizando en este aspecto, pero al menos podemos tener una base adecuada para esa negociación y ese elemento de valoración del pacto. Lo que cuenta Antonio contrasta con lo que vemos a nivel nacional, por lo menos esa es la percepción que yo tengo. En Canarias hay cierta unión política para afrontar esta crisis. ¿No pasa lo mismo en el resto del territorio nacional? Pero aquí tampoco, Víctor. Esta mañana hablaba con María Australia Navarro. Ella, el Partido Popular no está por darle el voto afirmativo a este plan porque entienden que no tiene todavía ningún tipo de ficha financiera. En Ciudadanos me pasa 3/4 de lo mismo, aunque no son tan radicales como pueden ser en el Partido Popular ahora mismo con la presentación de este plan, y veremos a ver, porque también han presentado una serie de enmiendas, creo que son 80 o así, las que ha presentado Coalición Canaria al plan inicial realizado por el Gobierno de Canarias. Veremos a ver cómo acaba esta historia. Yo quiero ver ese debate y sobre todo la pretensión que en este momento tienen es que esto se firme antes del 30 de este mes, que es el Día de Canarias, y casi que sea el leitmotiv del Día de Canarias este plan de reconstrucción. Veremos a ver si son capaces de llevarlo a cabo. Bueno, estaba leyendo ahora una noticia de última hora que ya las mascarillas van a ser obligatorias. Estaban en ese debate si mascarillas sí, mascarillas no, pues por lo que veo, por la información que nos llega, las mascarillas van a ser obligatorias, no sé a partir de cuándo, no lo especifica, pero empezarán a ser obligatorias las mascarillas. Habrá mascarillas para todos. Pero te has dado cuenta de que ahora es obligatorio y no antes, ¿verdad? No antes. Ahora que digamos que está remitiendo esto. ¿Sabes por qué? Porque antes no había mascarilla. Y yo creo que tampoco hay ahora. Bueno, pero ahora hay más de las que había antes. Tú vas a una farmacia y posiblemente te vendan alguna de esas de las quirúrgicas. A lo mejor no hay de la FPP2. Pero Pepe, estamos haciendo trampas. Las mascarillas quirúrgicas solo valen para unas horas y hay que tirarlas. 8 horas. Y yo conozco a gente que lleva con la mascarilla 2 meses, con la misma. Entonces, aquí estamos haciendo trampas, pero por una cuestión. Hay gente que no tiene dinero para comprar las mascarillas. Las mascarillas no llegan, valen 1 euro o
0,95. 0,95 las quirúrgicas y 5,70 la FP2. Sí, entonces hay gente que no tiene. Entonces las mascarillas quirúrgicas las están usando mal, no las saben poner, la tocan por arriba, por abajo, se la quitan y cuando salen a la calle, si es obligatorio, se pondrán la misma mascarilla. O sea, creo que nos estamos haciendo trampa a nosotros mismos. De todas formas sería de uso obligatorio en espacios públicos, ¿no? En espacios, no, y en la calle. Se está hablando en la calle siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad también. Yo soy incapaz de correr con una mascarilla. Es difícil, es difícil. Y por cierto hay que decir otra cosa. Este miércoles se va a votar a ver si se amplía un mes más el estado de alarma, que yo no sé dónde se sacan lo del mes, porque yo no he leído en ningún sitio, son de 15 en 15 días las prórrogas, no sé cómo van a aprobar lo de un mes, tendrán que hacer algún cambio en algún tipo de ley y están negociando con Esquerra y con Ciudadanos, vamos a ver si hay un mes más o no hay, o se vota en contra. Bueno, yo creo que con Ciudadanos tendrían los votos asegurados. Y sería un estado de alarma un tanto peculiar, no es tan difícil, o sea, no va a ser tan duro como esto que hemos pasado hasta ahora, sino que ya va a ir en una escalada, se le presta atención a cada comunidad autónoma a la hora de empezar a descalar y que entren en fase siguiente, se van a atender otros criterios, es decir, es una fase de alarma un poco quizás para seguir controlando en algunos casos algunas cosas. Pero a mí lo que me da de todo esto es el por qué. Si en la ley se dice que los estados de alarma son de 15 días, ¿por qué se va a presentar uno de un mes? No, eso está dentro de la ley. Pero ¿cómo se hace además? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Claro, eso está dentro de la ley. Y si está dentro de la ley y van a empezar a quitar algunas cosas de ese estado de alarma, entonces es un estado de alarma light o no light, eso lo contempla también la ley. Es que no sé... Hay algunas cosas. Pero entonces, ¿cuál creen ustedes que es la motivación de que el gobierno central quiera seguir prorrogando el estado de alarma? Porque claro, lo que dicen los otros partidos es acaparar más poder, pero ¿de verdad ustedes creen que es el motivo último de todo esto? Bueno, es una manera de seguir estando controlado en algunas circunstancias algunos de los estados sanitarios que estamos viviendo en este país, de seguir controlando también las compras de algunos de los materiales y sobre todo de seguir teniendo el mando único en el tema sanitario, ¿no? Que no sé hasta qué punto, porque el mando sanitario también se ha puesto en entredicho a lo largo de estos 60 días, porque primero tenían toda la potestad para poder comprar donde quisieran y repartir como quisieran, y eso se vio que había fallado, y salieron todas las comunidades autónomas en tromba a buscar mercado para comprar mascarilla, para comprar batas quirúrgicas, para comprar gorros. Respiradores y de todo. Entonces, a mí me da la sensación de que esa parte ha fallado, y luego me gustaría saber en qué punto hay que oímos lo que dice ese comité científico y en qué punto no. Lo digo porque, vamos a ver, ahora que se dice que hay que usar la mascarilla es cuando ha hablado el comité de expertos, y antes cuando dijeron que no se usara en espacio público no había hablado el comité, o sí, es que no lo entiendo. Cuando dijeron que los niños saldrían de casa y podrían ir a los supermercados y a los bancos acompañando a los padres, que todo el mundo protestó, ¿ahí estaba hablando el comité de expertos o estaba hablando el comité de expertos cuando dijeron que no, que salieran a pasear? ¿Dónde habló el comité de expertos? Silencio en la condomina. Bueno, tenemos que seguir porque desde luego este tiempo de confinamiento nos ha dejado muchas curiosidades. Nosotros hemos visitado una óptica en Las Palmas de Gran Canaria. Fíjense ustedes que los oftalmólogos dicen que por el abuso de pantallas electrónicas, del móvil, de las tablets, se están sucediendo muchos problemas oculares en la vista de muchas personas, en la salud visual. Hemos estado, insisto, en una óptica, en una tienda en Las Palmas de Gran Canaria, y esto nos cuenta. Dolor de cabeza, patologías oculares, enrojecimiento ocular, escozor, aumento de falta de visión son algunas de las consecuencias que está dejando la situación del estado de alarma en nuestros ojos. Pasar muchísimo tiempo en interiores más que en exteriores y hacer un esfuerzo continuado en visión cerca puede aumentar el número de dioptrías de miopía que tenemos. El tiempo que pasamos delante de las pantallas de televisión, smartphone o similares se ha duplicado y está pasando factura a la ciudadanía. El incremento del uso de pantallas, smartphones y todo ha sido tremendo, pero tremendo que la media de uso
diario entre los canarios es de 14 horas al día. Cada vez que revisamos niños, adolescentes, vemos que el incremento de la miopía se va acelerando, pero se va acelerando de año tras año. Es importante porque una miopía elevada tiene muchas más patologías asociadas que una miopía baja. Entonces, en edad temprana es donde deberíamos hacer hincapié para que esas miopías no se conviertan en elevadas en una edad adulta. Es por esto que las ópticas están tratando de intensificar sus acciones y hacen un llamamiento a la población para que no dejen de revisarse la vista en los centros especializados, donde las condiciones de higiene y seguridad frente al coronavirus están más que aseguradas. Entre paciente y paciente, limpieza y desinfección de los productos que se prueben, de todo lo que toque en un gabinete y ciertos tipos de test que podemos o no deberíamos hacer, salvo en casos de urgencia. Por ejemplo, cuando entran los clientes en la óptica, lo primero que tienen que hacer es ponerse unos guantes y una mascarilla nueva y hacerlo también por turnos para que el aforo de la óptica no se sature y puedan estar siempre atendidos por una persona directamente. Un seguimiento adecuado nos podría evitar muchas de las patologías visuales que se dan hoy en día, por lo que, ojo, más que nunca, ya que más vale prevenir que curar. Bueno, esa era la entrevista que teníamos con los miembros de la óptica, multiópticas en Las Palmas de Gran Canaria, y hablábamos con una de sus representantes que nos contaba, bueno, pues esas curiosidades acerca de las afecciones en la vista que estaba produciendo el confinamiento, el uso de pantallas electrónicas en muchos de los ciudadanos. Bueno, como cada tarde nos vamos hasta los estudios de Biosfera Televisión en Lanzarote con nuestra compañera Paola Delgado para seguir actualizando los datos del coronavirus en esa isla y también para conocer una campaña de apoyo al producto local que ha presentado el Ayuntamiento de la capital de Arrecife. Paola Delgado, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, pues aquí en la isla de Lanzarote seguimos con buenas noticias. No hay novedades con respecto a la COVID-19 desde el jueves pasado, día en que, recordemos, dieron esa última alta definitiva a Carmelo, un hombre que llevaba más de 2 meses en el hospital. Por tanto, continuamos con esos 3 únicos casos activos en la isla de Lanzarote. 2 de ellos se encuentran en la UMI, mientras la otra persona está ingresada en planta. Por tanto, como siempre digo, debemos lamentar esos 6 únicos fallecimientos desde el inicio de esta pandemia en la isla, mientras que también debemos contabilizar esas 76 altas definitivas. Bueno, y otra de las cosas de las que se ha estado hablando mucho durante toda esta pandemia ha sido la idea de incentivar o ayudar a la compra de ese producto local. Nosotros hoy hemos hablado con la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, que nos ha comentado y nos ha explicado la creación de una plataforma precisamente para la comercialización por Internet. Somos muy conscientes también que el comercio electrónico es el futuro. El comercio local hay que incentivarlo y hay que promocionarlo y hay que decirle a nuestros arrecifeños que vayan al comercio local. Pero es verdad que necesitamos ayudar a nuestras empresas a comercializar también a través de Internet. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho esta web en el que todas las empresas, comercio local, pero también hostelería, y aquellas empresas que se dedican a la prestación de servicios, todos puedan publicitar y vender sus productos a través de esta web. Es una web en la que se puede no solamente ver los productos que se ofertan en esas tiendas, sino que también se puede hacer pago con la tarjeta de crédito, como en cualquier otra web de comercio, se pueden hacer pagos y comprar directamente desde esa web. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en la isla de Lanzarote. Espero a lo largo de la semana poder seguir dando buenas noticias, especialmente en referencia a esos datos del coronavirus. Buenas tardes, compañeros. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias. ¿Cómo nos acordamos del sector primario en épocas de crisis? Sí, me gustaría aclarar una cosa, si me permite, claro, Víctor, porque ha habido un amigo que me ha enviado un mensaje. Las prórrogas que pide el Estado, la primera que pide
que no tiene que convalidarla en el Congreso de los Diputados porque se aprueba en Consejo de Ministros, sí debe ser de 15 días. Pero a partir de ahí, la ley no establece el tiempo que puede durar. Lo que sí tiene que decir que tiene que durar tal tiempo, es decir, no puede presentar una con carácter indefinido. ¿Que por qué las otras han sido de 15 y esta va a ser de 30? Eso solo lo sabrán ellos. Pero lo que sí es cierto es que no hay ninguna ley que indique que las prórrogas deben ser por 15 días. Y me he puesto a mirar en la ley y efectivamente el plazo estricto de 15 días es obligatorio solo para el primer decreto de estado de alarma, que es el aprobado por el Ejecutivo, sin necesidad de autorización del Congreso, aunque la Cámara sí debe ser informada del mismo. En el caso de que el Gobierno quiera prorrogar la situación de excepcionalidad constitucional, entonces sí es imprescindible la autorización del Congreso, que es el órgano que decide las condiciones y el alcance de dicha prórroga. Hasta ahora, Sachi ha pedido prórrogas de 15 días, pero puede acudir a la sede de la Soberanía Nacional con una propuesta más larga. Será la Cámara la que decida, con más votos a favor que en contra, si acepta o no ese nuevo plazo. Bueno, pues aclarado. Aclarado. Miguel Ángel. Hay que decir que sí, la orden ministerial para el uso de mascarillas va a salir los próximos días, o sea que probablemente el miércoles todo el mundo tiene que tener mascarillas para salir a la calle. De hecho, tenemos las declaraciones de estos días de la portavoz del gobierno español, que hablaba en rueda de prensa recientemente y decía que durante los próximos días probablemente se iba a anunciar el uso obligatorio de las mascarillas en espacios públicos. Vamos a recuperar ese extracto. Este es un gobierno que escucha, lo viene demostrando durante todos estos meses. Y, por ejemplo, en la reunión de hoy también hemos tomado nota de las cuestiones que las comunidades autónomas nos han trasladado, algunas de forma unánime, por ejemplo, la conveniencia de de hacer uso obligatorio de las mascarillas en los lugares públicos. Una medida que el Ministerio de Sanidad estaba estudiando y que la regulará en los próximos días. Igualmente, se nos ha trasladado y hemos compartido desde el Gobierno de España que los municipios de menos de 10.000 habitantes puedan gozar de las mismas condiciones que los de menos de 5.000 habitantes. Por ejemplo, que no haya franjas horarias a la salida, a los momentos de salida de los ciudadanos. De esta manera y de otras menores que también se van a analizar, seguiremos trabajando y cooperando con el conjunto de comunidades autónomas. Bueno, lo había adelantado la portavoz del Gobierno y por lo que hemos sabido parece que se ha avanzado más en esa propuesta y que en los próximos días... La noticia es de ahora, de estos momentos, y bueno, tendrán que sacar la orden ministerial mañana pasado, pero probablemente el miércoles, o sea que vayan haciendo acopio de mascarillas, o por lo menos tener mascarilla. Yo no sé, supongo que para los niños también, no sí, para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces tendremos que ver si son solo homologadas o también las de tela se podrán usar. Claro, es que aquí se abre también un melón, ¿no? No se especifica nada de eso. Se habla de que hay que llevar la mascarilla puesta en todos los lugares públicos, por lo tanto, no solo en el transporte, sino en todos sitios. Habrá que, por eso, no se te escape que, por ejemplo, hoy en las cadenas nacionales, en el telediario y tal, hayan incluido algún reportaje de cómo quitarse y ponerse una mascarilla, ¿no? Para no contaminarla. Bueno, dentro de unos minutos vamos a saludar al alcalde de Icó de los Vinos, como siempre hacemos en esa ronda de municipios canarios. Fíjate que la semana pasada, el miércoles, hablábamos, Pepe, de el superávit, de las novedades que había y de que posiblemente los municipios pudieran hacer uso de él. Se lo preguntaremos en un rato al alcalde de Icó de los Vinos, porque parece ser que el hombre está cabreado porque sigue sin tener esa garantía. Pero esa cantinela del superávit, yo llevo escuchándola desde hace meses, o sea, lo del superávit, pero al final es siempre sí, lo vamos a hacer, pero nunca se hace, no sé qué pasa ahí en este tema. Porque, vamos a ver, yo es que creo que el gobierno en algún momento va a hacer una rebaña, y se va a quedar con todo porque le va a hacer falta, entre otras cosas porque hay muchas cosas que pagar. Entonces, lo que pasa es que hay muchos ayuntamientos, como decía el alcalde de La Orotava, que tienen para 2 meses, que después de 2 meses que ha caído. Estamos en un mes en donde te pasaban los recibos municipales y no lo ha pasado nadie, ¿no? Por lo menos en La Laguna no lo ha pasado todavía el alcalde de La Laguna. En Santa Cruz creo que tampoco, no han abierto por lo menos la recaudación de impuestos. Si no hay impuestos en las arcas municipales, pues no hay dinero para nada, ¿no? Hablar con el alcalde de Icó además puede tener bastante enjundia, porque una de las cosas, por ejemplo, en lo que todo el mundo está refiriéndose y como él es el anterior director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, es que
esto nos debe llevar de alguna manera a un cambio en algunas cosas, por ejemplo la ley del suelo, o si se puede modificar la ley de contratos del Estado, porque eso no permite que se presente cualquier empresa a la compra o la adquisición de materiales, ¿no? Si eso se debe cambiar o no, y sería bueno saberlo, por ejemplo, de alguien que ha estudiado eso y que sabe de esas cosas, al margen de lo que puede saber de su ayuntamiento, que también debe ser bastante, en torno a esto del superávit, pero no todos tienen superávit, ¿eh? Que hay algunos ayuntamientos que están ras con ras. Pero la cantinela sigue. Sí. No se preocupen, que les vamos a dar el superávit, que ya está hablado. Ha habido reuniones del Gobierno de Canarias con el Gobierno del Estado. Pero es que al final no llega esa orden. Venga, cojan el dinero, empiecen a actuar. No llega. Al ayuntamiento sí le vendría muy bien. Decíamos la semana pasada que Arona, por ejemplo, tenía unos 100 millones de euros, pero el Gobierno de Canarias unos 300, que vamos, tampoco el margen para el Gobierno de Canarias con 300 euros daría para mucho. Bueno, vamos con, antes de marcharnos a publicidad, a contarles pues una acción que tenemos puesta en marcha junto a la plataforma Alternativa Canaria Animalista y esta casa Mírame Televisión, que hemos lanzado conjuntamente una campaña que se llama Cartas a Julieta. Es una campaña contra el abandono y el maltrato animal, y los objetivos son ayudar a familias, casas y a la red de acogida con alimentos y productos esenciales para las mascotas, y crear sobre todo conciencia. Toda la información la tienen ustedes, ahí lo están viendo en pantalla, mirametv.com, con ese titular. La plataforma Alternativa Canaria Animalista y Mírame Televisión lanzan la campaña Cartas a Julieta, una acción, insisto, contra el abandono animal también en estos tiempos de crisis. Vamos a escuchar algunos de los saludos de las primeras marcas y empresas que se están sumando a esta iniciativa. Hola, soy Carlos de Decor Aquarium y bueno, una vez más vamos a apoyar todas estas iniciativas de ayuda a protectoras de mascotas. Nosotros ya de toda la vida siempre hemos tenido un rincón solidario donde los clientes que pues tienen un pienso, que su perrito, su gatito no se lo ha comido, pues pueda buscar un propietario mejor, que son todos estos mascotas que están en refugios, que se están viendo desbordadas debido a múltiples situaciones. Actualmente con el tema del COVID-19 se ha incrementado una serie de abandonos y bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos decidido apoyar a un sistema que se llama Cartas a Julieta, que está muy bien, y usted mismo, un particular, cuando hace sus compras en decoraquarium.com de manera regular, siempre puede pinchar aquí directamente y puede hacer su donación. Decoraquarium lo que va a hacer es dar un 10% más de las donaciones para que todos esos perros estén mucho mejor, aparte ya de nuestras donaciones regulares. Por lo cual, vamos a echar una mano entre todos. Hola, soy Carmelo de Faunarico y quería animarlos a todos a colaborar con la despensa de Julieta. Quien quiera donar algo puede pasar por la tienda y hacer una transferencia si quieren, ¿vale? Para ayudar un poco a las personas que no pueden mantener a sus perritos, porque no les falta nunca nada, perritos, gatos, pajaritos, lo que le haga falta, ¿vale? Somos las veterinarias de Koala, mi nombre es Tania. Yo soy Teresa. Y les vamos a explicar que colaboramos con un proyecto que se llama Cartas a Julieta, que consiste en ayudar a las familias sin recursos y a sus mascotas. Koala va a colaborar con donaciones que van a hacer los clientes y somos punto de almacenamiento de esas donaciones para que ustedes no se tengan que desplazar al lugar. Hay varias formas de hacerlo que se lo va a explicar mi compañera Tere. Vale, podéis venir directamente a la tienda y donar lo que queráis. El llama y recoge, que llamáis y venís a nosotros preparamos el pedido y venís a caja a hacer el abono. El llama y enviamos, que igualmente llamáis, hacéis el pedido, el pago es por transferencia bancaria y por la página web. Aprovechamos también para hacer un llamamiento a todos los abandonos que están haciendo para que sepáis que hay muchas opciones antes de abandonar a un perrito o a un gatito. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias.
Seguimos en emisión regional y en simultáneo en la televisión de las Islas Canarias junto a otros medios de comunicación, de cadenas de tele, de radios hermanas de esta casa que están llevando nuestra señal a todos los rincones del archipiélago. Gracias a todas ellas y también gracias a ustedes por seguir en compañía de nosotros en esta casa. Durante estos minutitos de publicidad estábamos aprovechando aquí en la mesa de la tertulia de Canarias al Día para un poco pensar también en esos empresarios que dentro de 6 meses se van a ver en la tesitura de reincorporar en sus trabajos a tantísimas personas que ahora mismo se encuentran en un ERTE. Desde luego para muchos va a ser complicado, Pepe. No, eso hay algunas tiendas que ya veremos a ver si incorporan. Vamos a ver, todo dependerá de cómo se haga esto y las ganas que tengamos todos de consumir. En un restaurante, por ejemplo, si tiene 6 camareros, 3 cocineros y 2 pinches, pues los cocineros y los pinches tendrá que seguir haciéndolo, ¿no? Pero los camareros dependerá de la cantidad de gente que vaya al restaurante, porque si no va casi nadie o no hay dinero para ir, pues prescindirá del número de trabajadores que sea necesario. Lo mismo en una tienda, lo mismo en cantidad de empresas de las que tenemos, que nosotros aquí nuestro tejido empresarial fundamentalmente es el del pequeño y mediano, más bien pequeño, empresario. Por lo tanto, eso va a ser muy duro de ver y a mí me parece que esto no es darle a un botón y que ya se reactive todo, ¿eh? No, claro, desde luego, por lo que estamos viendo y estamos conociendo en estos últimos días, no va a ser así ni mucho menos. Teníamos también un debate de si los ERTE siempre comprometían a la contratación, después a mantener esa contratación durante 6 meses una vez se incorporen de nuevo al puesto de trabajo a las personas que ahora están en paro. ¿Cómo va a ser? Depende, lo que he oído, yo no soy especialista en eso, uno bastante tiene con lo que tiene, pero por lo que he oído, los ERTE se dividían en 2 categorías. Los ERTE de fuerza mayor, que eran los que estaban vinculados al periodo de alarma, y los ERTE por reorganización de trabajo en función también del estado de alarma que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por lo que le he oído a los especialistas, un ERTE por fuerza mayor son los que tienen que tener luego la continuidad en el trabajo, que ya veremos que cómo eso termina se hace eso. A finales de julio. Exacto, de junio, perdón. De junio. A finales de julio. Y los ERTE por organización de trabajo, que eso sí pueden acabar en un ERE, porque dice, mire, yo no puedo reorganizar esto como lo tenía antes porque no lo tengo. Por ejemplo, en los medios de comunicación, por ejemplo, en los hoteles, porque todo dependerá de la cantidad de gente que venga. Es decir, tú tienes una nómina de 200 personas trabajando en un hotel, pero el hotel va a estar al 50% porque a lo mejor no necesitan las 200 personas, ¿no? Aunque hoy puesto, de eso sabe Miguel Ángel mucho más que yo, que no los puede eludir, es decir, oiga, mire, yo tengo 6 personas en recepción, porque tengo 3 turnos, porque tienen que hacer las libranzas y demás. Pues a lo mejor no me puedo desprender de ninguno de ellos porque son 6 y lo mismo me da que abra el hotel para el 50% que para el 100%. Debo seguir teniendo las 6 personas de recepción. Y lo mismo en cocina, pero no sé si es lo mismo en camareras de piso, en gente de mantenimiento, eso no lo sé. Bueno, yo creo que hay que tener cuidado, o sea, después que acabe el estado de alarma, después que acaben los ERTE, va a haber muchas sorpresas. De hecho, el gobierno está buscando la manera de flexibilizar esta historia, o sea, que evidentemente va a haber muchos despidos. Hay realidades muy duras relacionadas con todo esto que estamos contando en Mírame Televisión, como la de Alexander, que es un autónomo que se ha puesto en huelga de sueño, fíjense, para salvar su negocio. Hace 8 meses apostó todos sus recursos, todo lo que tenía, lo invirtió en una peluquería y claro, el sueño de su vida, que era precisamente tener su propio negocio, con el coronavirus y toda esta crisis que ha venido después, desde luego no se está cumpliendo. Por lo tanto, se han visto frustradas sus ilusiones. Es su forma de denunciar la situación que vive él y también muchos de los autónomos canarios y de todo el territorio nacional. Alexander se ha puesto en huelga de sueño. Estoy declarado en huelga de sueño desde hace 2 días con la finalidad de llamar un poco la atención para conseguir condiciones más justas para nosotros los autónomos. Yo estoy pasando por una situación difícil y decidí hacer una huelga de sueño y la gente se entera ahora mismo con la huelga de que yo no estoy durmiendo en la huelga y no es tan así, porque desde que empezó la pandemia, la alerta, la cosa, que ya vamos para 3 meses, es básicamente el tiempo que yo tengo sin dormir, porque sí, me acuesto en una cama, pero no duermo pensando, ¿sabes? ¿Cómo voy a conseguir levantar el negocio cuando no tengo dinero? Porque
con todos los descuentos que he sufrido por los pagos autónomos, impuestos, el cobro del datáfono, esas cosas que nos van descontando a pesar de tener el cese de actividad económica. Me cobra el banco por no usar el datáfono durante 3 meses, me cobra un dinero mensual que no lo estoy produciendo y tengo mis cuentas en negativo. Casi 3 meses sin dormir pensando cómo hago frente a esto. Debo pagar el alquiler del local, luz, agua, facturas que tengo pendientes acumuladas del mes antes de que pasara la pandemia. Y así se me van acumulando un montón de cosas, gastos personales en mi casa, lo básico. Mi familia y yo tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día y todos los días, y ha sido un poco difícil sostenernos sin tener dinero. Me acaba de informar la Guardia Civil que no puedo estar aquí en la calle, ya que el estado de alarma solo permite que haga deporte o esté en una cafetería. Pero bueno, eso igual no me va a quitar las ganas de seguir luchando por condiciones justas para nosotros los autónomos. Y bueno, nada, me trasladaré la huelga a una cafetería o a la puerta del negocio. Ya les estaré informando y seguimos en huelga de sueño. Protesta extrema la de Alexander para denunciar su situación, un autónomo canario. Les decía antes que quería abrir una peluquería, lo hizo hace 8 meses para cumplir su sueño, y que finalmente, bueno, pues con el coronavirus se está enfrentando a una situación bastante complicada, y desde luego que muchas de las personas que nos estarán viendo desde casa y nos estarán escuchando a través de la radio, pues estarán en su misma situación o entenderán bien el problema y la realidad de Alexander. Así que si quieren compartir su testimonio y su historia con nosotros, saben que pueden hacerlo a través de las redes sociales de esta casa, a través de WhatsApp en el 653-303-331 o a través de Twitter en @MírameTV. Bueno, vamos a seguir con más historias y con más invitadas. En este caso tenemos a 2 estudiantes de periodismo de la Universidad de La Laguna, que ahí las vemos en pantalla. Son Abril y María. A las 2, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ellas forman parte de un grupo de estudiantes de periodismo, insisto, en la Universidad de La Laguna, que está trabajando en una campaña de concienciación en torno a la sanidad pública, sus bondades y sus retos. La campaña se llama Más que aplausos. Abril, empiezo contigo. Cuéntanos un poco los detalles de esta iniciativa que han tenido en la Facultad de Periodismo. Bueno, esta es una iniciativa que, como usted ha dicho, nace en la Universidad de La Laguna, en parte por todo el tema del coronavirus. Hemos creado este proyecto para mostrar cuáles han sido los grandes problemas que han surgido en la sanidad a raíz del coronavirus, pero a diferencia de otras campañas que han surgido, nosotros también pretendemos visibilizar muchas de las deficiencias que tenía nuestro sistema sanitario antes de esta crisis, porque aunque es bueno, no es perfecto, y por eso pretendemos que la campaña se alargue mucho más en el tiempo, a pesar de que logremos superar esta crisis. María, ¿cómo nos podemos concienciar? ¿Cómo pretenden que la gente tome conciencia de lo importante que es esa apuesta decidida por la sanidad pública aquí en Canarias? En nuestras redes y en nuestra página web estamos publicando tanto datos como entrevistas al personal sanitario para así ilustrar un poco los problemas anteriores que tenemos, que estamos viendo a través de investigaciones que se presentan prácticamente desde el 2009 hasta ahorita, y también estamos visibilizando cómo los sanitarios están viviendo la situación, cómo ellos se están viendo afectados por la falta de recursos, la falta de personal, y también no todo es negro, también estamos mostrando las cosas buenas que se están haciendo. Abril, vuelvo contigo. Como estudiante de periodismo, aprovechando que te tengo con nosotros aquí en directo en Mírame Televisión, quería preguntarte un poco, como futura periodista, ¿cómo estás viendo la gestión que están haciendo los periodistas, los medios de comunicación, de toda esta crisis? Hombre, yo creo que están intentando hacer la mejor gestión, como siempre lo intentarán, pero está claro que hay un poco de desorganización tanto a nivel de informativo como a nivel gubernamental, y que las informaciones que salen en ocasiones están un poco contradictorias o dispersas, y que bueno, eso lleva a la población un poco que esté confundida. Pero en general yo creo que se ha hecho una buena gestión, y con los datos que hay, a pesar de que son cambiantes, se está intentando realizar la mejor elaboración de información. María, volviendo un poco a la campaña Más que aplausos, ¿por qué han decidido apostar
por la sanidad pública? Porque me imagino que tendrían posibilidad de haber hecho este proyecto con otras cosas, pero han decidido ustedes que sea la sanidad pública la protagonista. Sí, queríamos ilustrar un poco cómo todo el mundo está volcado en base a este tema ahorita con el tema del coronavirus. Estamos viendo la llamada de atención que no solamente nosotros hemos abierto los ojos sobre los problemas de la sanidad, sino que también la mayoría de la población. Todo el mundo está interesado por saber qué está pasando ahorita con la sanidad pública. Nosotros queremos darle esa vuelta y mostrar tanto los problemas actuales como los problemas pasados y qué podemos hacer para poder cambiar la sanidad pública que nos afecta a todos ahorita y en un futuro. Bueno, a las dos, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte también con ese proyecto, que salga bien y sobre todo que sirva para algo, ¿vale? María y Abril, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Bueno, estos estudiantes de periodismo que eran bastante optimistas con el papel de los medios de comunicación. Hombre, en todo esto que yo creo que quedaría para mucho. No, me parece la iniciativa genial, ¿no? Pero me sigue llamando la atención y lo hemos dicho varias veces en esta mesa. España es uno de los lugares del mundo donde nuestros sanitarios están más contagiados, a nivel nacional casi el 20%, pero claro, después venimos a Canarias y es el 24,5% de los sanitarios contagiados. Esto quiere decir que algo ha fallado que habrá que estudiar, a ver qué es, si había material, no había, cómo lo han hecho, por qué se ha contaminado tanto sanitario y por qué tenemos tanto sanitario de baja en cuarentena. Ya. Yo, de todas maneras, a mí hay un mensaje de lo que han dicho las estudiantes de periodismo. Dice que nuestro papel ha sido un poco contradictorio y que hemos, de alguna manera, confundido a la población. Yo llevo en esto ya, no sé, igual son 40 años las que llevo contando cosas y no hago sino contar lo que dicen, que cuenten. Es decir, yo voy a las fuentes de información, que deben conocerlas tanto María como Abril, y esas fuentes de información son las que nos dan en la materia prima para poder contar aquí en los medios de comunicación las cosas. Si esa fuente informativa, como puede ser un ministro de Sanidad, un gobierno en pleno, un consejero, demás, es el que tiene el mensaje contradictorio, pues son ellos, no somos nosotros los medios de comunicación. Son los que dan el mensaje, los que tienen que dar esa seguridad. Y sobre todo, la situación que nosotros podemos hacer, como dicen ellos, es difundir lo que hace cada uno. Yo creo que en esto de la sanidad pública nosotros hacemos menos de lo que podríamos hacer. Entre otras cosas porque son otros, los gobernantes fundamentalmente, los que nos ponen siempre la dicotomía y los que apuestan o por una sanidad pública o por una sanidad privada. Quería aprovechar para preguntarles qué les parece lo que está pasando en Madrid, esas movilizaciones espontáneas que se están produciendo en algunos barrios, vamos a decir, de alto poder adquisitivo y que están empezando a hacer mucho ruido. Claro, pero descalificar esos movimientos por el poder adquisitivo que tengan me parece, y he leído alguna crónica sobre esto, me parece como descalificar a alguien en función de los kilos que pesa. Yo no creo que eso sea precisamente el motivo de por qué están protestando. El descalificar si son pijos o no son pijos, el descalificar porque en ese barrio hace 80 años dicen que eso nunca ha sido probado, pero bueno, que hace 80 años, cuando la guerra civil, pues no lo bombardeaban porque ahí estaban los que querían entrar en Madrid, pues miren, son argumentos muy pocos. Deberíamos ir a la matriz de esa protesta para saber qué es lo que están demandando esos ciudadanos y sobre todo hasta dónde son capaces de llegar. Unos ciudadanos que en algunas ocasiones se ven indefensos ante algunas de las medidas que se están tomando. No, desde luego es legítimo, ¿no? Lo que están haciendo. Otra cosa es el debate de que no se están cumpliendo las medidas de seguridad y este tipo de historias en esas concentraciones o por lo menos en las imágenes que nos están llegando a través de los medios de comunicación. De todas maneras hay que decir que esto no solo se está produciendo en Madrid, hay más ciudades en toda España que está habiendo manifestaciones que yo creo que son lícitas y hay que aceptar la crítica, pero bueno, la situación en Madrid es complicadísima, hay una guerra declarada entre el gobierno de la nación, que está en Madrid, y el gobierno de la comunidad, que precisamente pertenecen a partidos diferentes, y hay una descalificación permanente de unos a otros. O sea, la tensión que se está viviendo ahora en la capital del reino es máxima, la gente está muy enfadada.
muy caliente y bueno, yo creo que hay que entenderlo. Pero claro, el Estado debería también escuchar y ver por qué se están manifestando, ¿no? Decías tú que había un ambiente muy crispado, ¿verdad?, en contra de la gestión que está haciendo el gobierno, pero yo tengo la sensación de que este país cada vez está más lejos los unos de los otros, que cada vez parece que se fomenta más el estar o en un bando o en el contrario. Víctor, llevamos hablando, o yo llevo escuchando el apartamento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que me parece una anécdota. Podremos criticarlo, nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, pero me parece una anécdota con las cosas tan importantes que hay que resolver en este país, como para estar con el apartamento de la presidenta, si tiene un apartamento, si tiene otro piso, si vivía con la madre o no vivía. Creo que nos estamos yendo por las ramas. Hoy veía también, claro, estos los de un lado, pero después los del otro lado critican a las contrataciones de más de 1.000 millones de euros que ha hecho el Ministerio de Sanidad, que habría que verlas, porque es una cuestión muy interesante analizar una por una a qué empresas se ha contratado esas mascarillas que no funcionan, los respiradores que se quedaron en Turquía. O sea, que yo creo que se están cometiendo errores por todos los lados, por unos y por otros, pero hay un enfrentamiento político muy intenso, Ojo, que hoy ya se han convocado o se van a convocar elecciones. Ya se han convocado. Bueno, para el 12 de julio. Para el 12 de... ¿Elecciones en Euskadi, y en Galicia. Y estamos pendientes de las catalanas, o sea que esto empieza a moverse ya, De esas manifestaciones en Madrid, aunque estoy totalmente de acuerdo con Pepe que no debemos juzgar por el poder adquisitivo de nadie, sin duda hay una imagen que pasará a la historia de este confinamiento o de estas protestas, y es esta. Llama la atención, Yo me estaba acordando esta mañana, porque esta mañana también en la radio estuvimos comentando toda esta problemática que hay en Madrid, que es muy intensa, pero me estaba acordando del cojo manteca. En otros tiempos que también protestaba y rompía con las muletas las señales, ¿no? Y los anuncios. No, yo cuando vi esta imagen, ¿sabes lo que me acordé, Víctor? Me dije aquello de: Bautista, prepara el coche, hoy el descapotable que vamos en manifestación. Pero no sé si será así o será alguien que se sentó en el de atrás, porque no pueden ir sentados uno al lado del otro si no son convivientes. No sé si es eso o si es lo otro que te acabo de decir. Entonces, bueno, a lo mejor era eso, que como no eran convivientes los dos que iban en el coche, pues uno tenía que ir delante y otro detrás, y además el de atrás iba con un megáfono, pues bueno. Pero sí me acordé de eso. De todas maneras, yo vuelvo a insistir, no descalifico a la gente nunca, ni por su aspecto, ni tampoco por su situación económica, ni por ninguna de esas cosas. Si en algún momento discrepo con alguien, será de ideas, pero no en cuanto a cómo se presentan, ¿no? Este viernes vamos a tener la visita de Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, a los estudios de Mírame Canarias, en una entrevista que vamos a hacer de 1 hora de duración, en profundidad, sobre diferentes asuntos. Yo le voy a pedir a mis compañeros que piensen una cuestión que quieran preguntarle al presidente del Cabildo de Tenerife, a Pedro Martín, para este próximo viernes emitirla y que pueda responder. ¿La tienen? Bueno, yo sigo insistiendo y se la hice al presidente del gobierno, pero el presidente del gobierno se fue por las ramas y se la voy a hacer al presidente del Cabildo. Tenemos claro, presidente, cómo se van a abrir los aeropuertos. Tenemos claro con la Unión Europea si van a ser necesarias las pruebas, los PCR, para que nuestros turistas, nuestros clientes puedan entrar, en este caso por los aeropuertos de Tenerife Sur y Tenerife Norte. ¿O vamos a seguir esperando algún tipo de brillante idea? Porque al final la seguridad del destino es fundamental. Los turoperadores quieren venir a Canarias y quieren venir a Tenerife, pero tenemos que tener las cosas claras. Y yo pensaba que estaban claras, pero creo que todavía no están claras. Bueno, pues yo le voy a preguntar sencillamente de qué va a vivir el Cabildo, porque el Cabildo no recauda impuestos, el Cabildo no tiene tasas, por lo tanto, ¿cuál va a ser el futuro de esas corporaciones insulares en el futuro y sobre todo en el futuro más inmediato? Porque lo que es evidente es que no van a venir los recursos necesarios para poderse mantener. Estamos hablando de que el Cabildo de Tenerife es el Cabildo de toda Canarias
con mayor presupuesto, ¿no? Con mayores fondos, pero sin embargo, claro, ante esta situación, pues va a tener que responder por tantísimos empleados, proyectos, pagos, deudas. Y sobre todo, los proyectos que se han presentado siguen estando vigentes. Ninguno de ellos los maneja directamente el Cabildo de Tenerife. Quiero decir, reivindica, por ejemplo, el cierre del anillo insular, pero es una obra del Gobierno de Canarias. Reivindica el carril Busbao, pero es un asunto del Gobierno de Canarias. Reivindica, por ejemplo, la soterración de la autopista en determinados lugares, pero es un proyecto del Gobierno de Canarias. Es decir, de todo aquello que pueda acometer el Cabildo con sus recursos propios, ¿cuáles va a licitar? ¿Cuáles van a ser los más inmediatos? Y luego, ¿tiene remanente para hacerlo? ¿Se tiene que replantear todo su presupuesto en función de eso, de que no tiene capacidad recaudatoria? Acuérdense, las obras que íbamos a hacer en los aeropuertos quedarán ya paradas. De hecho, ya ha dicho AENA que no va a haber obras, por lo menos en el aeropuerto Tenerife Sur. Queda la obra del puerto de Fonsalía, que también es otra obra del gobierno que no sabemos si se va a hacer. Pero ahí hay incluso una discusión en el propio Partido Socialista sobre si se hace la obra de Fonsalía o no se hace. Es decir, el presidente del Cabildo es partidario de hacerlo, pero hay otra parte del PSOE, incluso del PSOE, que dice que no a la obra de Fonsalía. Es decir, aquí tenemos que empezar a clarificar, porque una cosa es vivir de promesas. ¿Qué va a pasar con ese puerto que está cerrado, el puerto de Granadilla? Es que hay tantos temas. El puerto de Granadilla le han dado en las últimas horas, y ya tiene hasta, dicen que cola, para las reparaciones navales. Le han dado la autorización para las reparaciones navales. Para eso ha quedado el puerto de Granadilla, con todo lo que costó en su día, con todos los movimientos que se realizaron en torno a que esa era una obra. Y nos vendieron la idea de que ahí iban a atracar todos los barcos que sobraban en Santa Cruz. Pues le tendremos que preguntar sobre su visión, ya no solo con el puerto de Granadilla, que ya está hecho, sino otro que está en proyecto o en veremos, que es el de Fonsalía, que incluso Carlos Alonso ha dicho que cuestiona su necesidad. No, pero ya ha salido el presidente, el expresidente del Gobierno de Canarias, y ha dicho que en su programa electoral iba el puerto de Fonsalía. Pero claro, queda otro puerto. ¿Qué va a pasar con el puerto de los Cristianos? Porque es que vamos a hacer un túnel hasta la autopista. ¿Cómo vamos a desahogar ese puerto? Es otro de los problemas gordos que tenemos en la isla de Tenerife. Como cada día vamos a saludar a uno de los alcaldes canarios. Tenemos ya con nosotros a Francis González, es el máximo dirigente del Ayuntamiento de Icó de los Vinos, en el norte de la isla de Tenerife, y con él vamos a charlar de diferentes cuestiones, también muchas de ellas relacionadas con política local. Por eso yo lo voy a saludar e inmediatamente se lo voy a pasar a Pepe Moreno. Antes, Francis, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas noches, bien, bien. ¿Y tú? ¿Ustedes? Pues estupendamente, en la tertulia de Canarias al Día. Oye, que hace un ratito a Pepe Moreno se le presentaban diversas cuestiones que quería trasladarte, así que antes de hacerte las preguntas que yo tengo previstas, te lo voy a pasar y que él te cuente. Francis, buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya no sé uno muy bien en dónde anda. Pero lo que yo le planteaba antes a Víctor aquí en la mesa era, he hablado con algunos dirigentes, tanto empresariales como políticos, y hablan de la necesidad de una reforma después de todo esto y de este parón económico, de la ley de contratos. ¿Tú crees que eso sería posible? Lo digo en tu calidad, fuiste director general de Patrimonio, sabes de lo que estamos hablando y conoces esta ley. ¿Sería posible? ¿Es ahora conveniente hacerla en la situación en la que vamos a entrar de darle un impulso a la economía? Muchos hablan, por ejemplo, de eliminar burocracia y modificar parte de la ley del suelo, pero en concreto con la ley de contratos hablaban muchos o de cambiarla o de hacerle o de derogarla incluso. Bueno, sí. Mira, la ley de contrato es un instrumento muy potente, interesante, de futuro dentro del marco europeo, pero es evidente que hemos entrado en una realidad. A mí siempre me han preguntado últimamente qué iba a suponer lo del COVID, y yo creo que ha venido para cambiarnos la vida radicalmente y hay que adaptarse. Son tiempos de la misma forma que estamos exigiendo, reivindicando los ayuntamientos que el Estado se pronuncie ya para que podamos utilizar, por ejemplo, los 20 millones de euros que tiene el Ayuntamiento de Icó en los bancos, pues obviamente se imponen realidades, se ponen legislar
qué instrumentos los hay, obviamente con el beneplácito también dentro del marco comunitario europeo, pero si queremos que el poder local, que el entramado local, esté lo suficientemente fuerte, que las economías locales puedan sostener lo que se nos viene encima, es necesario que el entramado local, que el empresario local pueda optar en unas condiciones lógicas a esos contratos, porque obviamente no estamos preparados. Nos ha llegado una ley y ni están preparadas las instituciones para sacarle provecho y jugo a todos los beneficios que puede tener esta ley, ni está preparado el empresariado y los profesionales fuera en la calle para poder, entre todos, hacer que este instrumento, que tiene buenas intenciones, pues lo podamos, sea susceptible de producir beneficio. Al contrario, yo creo que en este tiempo especialmente, en el tiempo para atrás, con la entrada en vigor de la ley, hasta la fecha de la declaración del estado de alarma, obviamente está produciendo muchos problemas, sobre todo la administración local, pero en este momento aún más. Francis, ¿cuánto dinero tiene el Ayuntamiento de Icod en los bancos que no puede utilizar? Pues 20 millones de euros. Estamos esperando a que el Gobierno de España se pronuncie. El otro día yo creo que no les contestó. Creo que el Gobierno de Canarias, el presidente y el vicepresidente, vinieron diciendo, creo que parece ser que les van a permitir cierto endeudamiento, la utilización del superávit al Gobierno de Canarias y a los cabildos, pero que yo sepa nada se habló, y no sé si ahora que empezamos otra vez en el debate parlamentario con la nueva prórroga del estado de alarma, vuelve otra vez a ponerse de actualidad y se va a entrar a decidir de una vez por todas qué es lo que estamos esperando. Hay un marco insular que ya el Cabildo se ha pronunciado en el caso de Tenerife. El Gobierno de Canarias está haciendo lo propio dentro de ese marco pacto de reconstrucción, creo que así se ha llamado. Y todos esos marcos y el que pueda dar el Estado son interesantes, pero necesitamos además que se despejen las incertidumbres para que en el ámbito local, con esos marcos, podamos también ayudar a nuestra ciudadanía, ¿no? 20 millones de euros, que será más o menos el presupuesto que tiene el Ayuntamiento cada año, ¿no? ¿Cuánto tienen de presupuesto ustedes? Está en torno a los 24 millones de euros. Y por lo tanto, con esto, por lo menos para afrontar buena parte de lo que se les viene encima en los próximos meses, serviría para mucho. Hombre, sirve para no solamente esforzarse aún más, potenciar toda la acción social, sino también para poder realizar acciones con los cambios incluso legales que fueran necesarios para ayudar al entramado local, ¿no? Al sector comercial, empresarial, pero también al sector primario. Francis, buenas noches. Te veo ahí en tu despacho en el ayuntamiento, además de fondo con una foto que haces bandera, que es la playa de San Marcos, mi playa de cuando era niño. Pero la playa no camina, Francis. No, bueno, yo estoy de acuerdo. Y espero que en el mes de mayo esté terminado el primer tramo de actuación que está entre la rotonda y la iglesia. Ya nos hemos pronunciado desde el Ayuntamiento contestando el requerimiento de la Dirección General de Infraestructura Turística. Pasó por el Consejo, hubo debate respecto a lo que se propone por parte del Grupo Gobierno, se llevó a pleno y salió adelante la propuesta del Grupo Gobierno con 11 votos a favor, 5 votos en contra y 5 abstenciones, ¿no? En definitiva, lo que estamos planteando a la Dirección General de Infraestructura Turística y a Costa es darle continuidad a ese patrón, ese diseño estético de la avenida que se está terminando en el tramo entre la rotonda y la iglesia. La idea es darle continuidad al resto de las vías, a los locales, a desentarlos. Se propone que por parte del SEPID se estudie la posibilidad del retranqueo o traslado al refugio pesquero y la actuación o la colocación de un talud antirreflexión metido debajo de la carretera de lo que es la zona de la muralla, en el lugar en que se produce el encuentro con el refugio pesquero, que los técnicos han planteado que es necesario ese elemento para evitar la pérdida de arena. Eso sí, con un cambio sustancial después del proceso de participación que iniciamos en julio y que llevamos hasta el mes de noviembre, que es que el talud antirreflexión esté debajo de la vía para evitar cualquier tipo de impacto visual.
con la recarga de arena, obviamente, con la apertura de los chorros del Muelle Grande, que es algo que planteaba el Partido Socialista. Hemos escuchado a todo el mundo y ya, después de escuchar, llega un momento en que hay que tomar decisiones. El Grupo de Gobierno ha planteado una iniciativa, se llevó al Consejo de la Playa y luego se llevó al Pleno, y el Pleno se ha pronunciado y ya la Dirección General de Infraestructura Turística y Costas saben lo que se quiere desde ICO, porque el Pleno, el órgano representativo de la ciudadanía, pues se ha pronunciado. Ya, usted decía que debía estar acabado en mayo, pero estamos a 18 de mayo. ¿De qué mayo está hablando? ¿Antes del 30 de mayo, el Día de Canarias? ¿Cómo es? ¿Es el mayo del año que viene? No, hay un tramo, Pepe, entre la rotonda y la iglesia se está ultimando. Yo espero, dado que hay un compromiso por la empresa adjudicataria, que en el mes de mayo esté terminado. Faltarán posiblemente algunos elementos como las pérgolas, pero hoy en día, por ejemplo, el fin de semana que pude bajar el domingo precisamente a ver cómo iba la obra, pues ya están poniendo unos elementos acristalados, sabe que ya no va a haber barrera y se va a poder mirar desde la avenida hacia el mar y no va a haber jardineras, sino simplemente unos elementos acristalados que supondrán en definitiva que no exista ninguna barrera visual. Bueno, está quedando bien y espero que... Pero este mayo, digo, es que estamos a 18. Esa parte que me está diciendo va a acabar antes del día 30, quiero decir, el 31 que tiene el mes de mayo, antes del 31. Esperemos que sí, Pepe. Faltaría seguramente la colocación de algunas piezas, por ejemplo, de unas pérgolas que hay, que la están fabricando, son específicas, pero lo que es la loseta y la posibilidad de transitar y acceder a la playa, esperemos que si todo va bien y se termina pues a finales de mayo, podamos tener, dentro del levantamiento de las limitaciones, la posibilidad de todo preparado para cuando se abra la temporada de baño. Lo cierto es que nosotros hemos seguido desde el pasado verano hasta ahora todos los pasos que ha ido dando ese proyecto y desde luego confiamos en que pronto los vecinos puedan disfrutar de ese entorno maravilloso de la playa de San Marcos en la costa de Ico de los Vinos. Miguel Ángel, más cosas. Sí, alcalde, tuve la oportunidad hace un par de meses de visitar el centro de visitantes que tienen al lado del Drago. Y me llevé una gran sorpresa porque en la parte, pues enterrado dentro de la arena, pues puede haber 30-40 metros de profundidad, hay un auditorio espectacular. Para mí uno de los auditorios naturales más bonitos que he visto yo en Canarias. Pero claro, ustedes no tienen dinero para echar para adelante este auditorio. No, vamos a ver, sabes que el centro visitante era un compromiso del Cabildo. Es verdad que el diseño y la ejecución ha supuesto que los dineros inicialmente previstos se hayan superado y ya hemos ido a plantearle al actual presidente del Cabildo, es verdad que no ha podido visitarle y lo cierto es que lo que vamos a hacer para convencerle de la necesidad de retomar algo que habíamos hablado antes del tiempo de la moción de censura. Personalmente yo cuando fui alcalde el mandato anterior con el anterior presidente del Cabildo era retomar un convenio de colaboración para terminar. La parte elevada sobre tierra está terminada y la parte, como tú bien dices, soterrada está sin terminar. Ya veremos si es un auditorio o qué será, obviamente, porque fue diseñado como un espacio polivalente. Nosotros habíamos pensado que ese puede ser el gran centro de interpretación de los productos de ICO, pues el Parque El Drago, obviamente, con lo que es el Drago en la parte elevada o sobre tierra, y todo lo que tiene que ver con el ICO de las cuevas, con la Cueva del Viento, sabe que el tubo volcánico complejo mayor del mundo, pues que quizás estuviera recreado en esa parte que está bajo tierra, ¿no? Sabiendo que la visita a la Cueva del Viento, que es uno de los tubos volcánicos que tiene ICODA, o que tiene varios, pudiera realizarse ese conocimiento de lo que supone ese ICO de las cuevas, los tubos laberínticos que existen. Todo ICO es un conjunto de tubos laberínticos que van desde arriba de la Cueva del Viento hasta la playa de San Marcos, pues pudiera recrearse en aquel espacio. Tú creo que te sorprendiste, es un espacio espectacular que tiene muchas posibilidades y lo que queremos es que conjuntamente con el Cabildo lo podamos definir, ¿no? De hecho,
ya he dado instrucciones para, dado que se va retrasando la visita del presidente del Cabildo, que se había comprometido a finales de año, y por esto de lo que es la declaración del estado de alarma, lo que vamos a hacer es, he mandado a grabar, a hacerlo dentro también del centro visitante y en la finca Boquín, que como sabes son 170.000 metros cuadrados, que es propiedad del Cabildo, que le cuesta a través de convenios, cuando salen los convenios, ir manteniéndolo, y que estamos preparando un proyecto porque entendemos que la finca Boquín puede ponerse a disposición del pueblo y a través de alguna fórmula, como pudieran ser huertos urbanos. La que se nos viene encima es complicado, y a través de determinadas fórmulas que ya existen de huertos urbanos, y qué mejor que esos 170.000 metros cuadrados de superficie que está lindando al Parque El Drao, pues pueda ser utilizado por la población, y sobre todo en un momento en que la situación va a estar tremendamente difícil, ¿no? Alcalde, nos acercamos a esa fase 2 de la desescalada. Parece ser que a partir del próximo lunes, día 25, prácticamente toda Canarias va a estar ya en esa nueva realidad. En el caso de tu municipio, de tu ayuntamiento, ¿cómo se están preparando para esta nueva fase que llega en unos días? Bueno, de hecho, esta mañana, sabes, yo vengo insistiendo que somos, creo, de los pocos ayuntamientos que hemos activado las juntas locales de seguridad. Desde la declaración del estado de alarma, el primer domingo, el ministro del Interior dio una instrucción que permitía activar, en mi opinión, las juntas locales de seguridad, y lo hemos venido haciendo, celebrándolas todos los lunes. Ahí hemos invitado también al director del centro de salud para tener un criterio médico. Pero bueno, esta mañana diseñábamos lo que puede ser las medidas necesarias, por ejemplo, para poder permitir y compensar los déficits que van a tener, por ejemplo, los restaurantes, los problemas que se producen en las terrazas. Intentar compensar, por ejemplo, con la cesión de espacio público en las calles, en las vías, pues para intentar, insisto, compensar lo que es la pérdida de espacio en el interior y en las terrazas, porque las limitaciones van a seguir estando a pesar de la fase 2, ¿no? Por lo tanto, estamos intentando definir, a ver en qué medida podemos hacer que la actividad económica de los restaurantes y de los bares sea lo más económica posible. Obviamente, impidiendo lo que quiere el espíritu de la norma en todo momento, que es la aglomeración y concentración de personas, ¿no? Alcalde, a mí me gustaría saber dos cosas. Primero, con lo de la Cueva del Viento, oiga, si hace el esfuerzo, pues limpie todo el cono volcánico, que una parte de ella, de esas ramificaciones de las que nos hablabas, como usted bien sabe, están llenas, que algunos lo usaban casi de pozo negro, ¿no? Y sería bueno limpiarlo, lo que hoy muestra en la Cueva del Viento, con unos grandes profesionales que están allí, que se esmeran bastante en enseñar y en explicar todo lo que lleva y conlleva consigo la Cueva del Viento. Digo que le gustaría mostrar algo más de esos 150 metros que ahora explica. Pero mire, con referencia a esto de cómo están ahora mismo las cosas, por ejemplo, en ICO se ha puesto al cobro alguno de los impuestos municipales. Si me permites, te contesto a la primera, ¿no? Sí, adelante, por favor. Vale, vamos a ver, el tubo volcánico complejo mayor del mundo, que es la Cueva del Viento, es un ámbito protegido, y obviamente en ICO históricamente se han hecho las cosas muy mal. Obviamente lo que hay que hacer es limpiar ese tubo volcánico para conseguir, con la implicación de todas las instituciones que hasta la fecha no se han implicado, valga la redundancia, me refiero al Gobierno de Canarias y al propio Estado. Estamos hablando de uno de los recursos naturales que, en mi opinión, es de los más importantes que tiene Canarias. Imagínate, 17 kilómetros topografiados, si no solo como sucede a día de hoy, que pueden verse en la zona del Sobrado 200 metros lineales, uno entra y vuelve para atrás, en lo que puede visitarse de ese tubo volcánico. Imagínate los 17 kilómetros topografiados que existen, topografiados porque se entiende y sospecha que es más, pues que pueda visitarse al mismo tiempo entrando por distintas zonas, distintas cuevas, distintas bocas que las tiene. Nosotros, yo siendo concejal de Urbanismo y Medio Ambiente en el año 2007-2011, con la crisis en aquel entonces y con un plan de Zapatero, me refiero al segundo plan de Zapatero. Yo he sido defensor
de esas actuaciones en aquel momento, creo que fue importante para el ayuntamiento, pues el segundo plan de Zapatero tenía un componente medioambiental y preocupados por eso diseñamos para poder sacar adelante y definir o conseguir tener arriba el mayor ecobarrio de Canarias, ¿no? Bueno, se dejó preparado, invertimos esa parte del plan B, plan E de Zapatero, que tenía un componente medioambiental, en preparar todo para el saneamiento, quedó preparado. Falta la terminación de una planta de depuración natural. Obviamente, bueno, hubo una interrupción, por lo menos en la gestión que yo estaba llevando en el 2011-2015, que no, bueno, gobernó el Partido Socialista, se abandonó esos proyectos y uno de los retos, es verdad que ahora estamos en un momento complicado, pero uno de los retos es precisamente poder limpiar todo el tubo volcánico complejo y para eso es necesario poner en funcionamiento ese sistema de depuración natural que se diseñó para la Cueva del Viento. Hace falta dinero, hace falta la redacción del plan especial de la Cueva del Viento, que es competencia de otras instituciones. Bueno, yo creo que es uno de los esfuerzos que he realizado siempre es en publicitar y dar a conocer no solamente a la ciudadanía, sino también en las instituciones la existencia de uno de los recursos naturales más importantes, en mi opinión, que existe en Canarias. Es, en definitiva, el tubo volcánico complejo mayor del mundo, ¿no? Bueno, ayudemos, ¿no?, a que se centren las acciones políticas en sacar adelante uno de los retos que tenemos aquí en Canarias y desde el punto de vista de protección del medio ambiente hablamos, ¿no? Y respecto a la otra cuestión que está... Sí, adelante. Los impuestos. La otra cuestión que estaba, bueno, estamos sometidos obviamente a lo que es la gestión a través del consorcio. Como sabe, los periodos y los aplazamientos a través de la gestión del consorcio pues está en los términos que se ha venido manifestando el consorcio, ¿no? Ha habido algunos ayuntamientos y creo que algún parón se les ha dado dentro del ámbito del consorcio, dado que inicialmente algún ayuntamiento se lanzó a decir que es que podía bonificar y podía quitar o aplazar y las cosas. Me gustaría que fueran de otra forma. Por eso decía que estamos esperando los ayuntamientos que se nos dote del marco legal que nos permita hacer cosas, ¿no?, del tipo que estás planteando, porque si no, lo máximo que se puede hacer es, y sobre todo en un momento en que el Estado no se ha pronunciado sobre cuál va a ser la fuente de ingresos del ayuntamiento, si vamos a coger el dinero que tenemos en los bancos o incluso hasta nos los van a quitar, ¿no? Estamos en esa situación para poder determinar, obviamente, cuál es el marco local, utilizando el ámbito o el marco que se nos está dando por parte del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Faltan algunas definiciones y es lo que reivindicamos desde el ayuntamiento. Francis, nos quedamos sin tiempo. Gracias por estar una semana más con nosotros y volveremos a saludarte para charlar sobre más asuntos, incluido ese plan de protección del patrimonio histórico que también estamos siguiendo a través de Mírame Canarias puntualmente. Solo una cosa, que hoy hemos tenido el 5º taller y ha sido el último del proceso de participación previo a la aprobación inicial, ¿no? Es generar la discusión ante la aprobación inicial. Hoy ha sido el 5º y el último taller a través del canal YouTube. El compromiso es en que cuando se levanten las limitaciones poder tener algunos talleres presenciales también, ¿no? Bueno, pues ahí queda. Gracias, alcalde. Un abrazo. Nada, salud, cuídense. Francis González. Bueno, Ico de los Vinos, uno de esos municipios que este verano hay que visitar en Canarias, al igual que otros rincones, ¿verdad? No, del archipiélago. Y nos vamos recogiendo, Miguel Ángel, no te me enrolles. Y recomendar a nuestros televidentes que hacen un condumio de conejo de casa. ¿Dónde? Fantástico, en Ico. Y además es típico de la parte alta de Ico de los Vinos, que cuando podamos todos, pues a probar este condumio con los vinos de la zona. Miguel Ángel invita. Sí. Pepe, ¿te apunta? Sí, yo lo dejo ya apuntado en las tareas pendientes después de que se levante todo esto. Bueno, Pepe Moreno, te escuchamos prácticamente a diario en Radio Marca, en Cadena COPE y también con los compañeros de Radio y Televisión Canaria en Buenas Tardes Canarias cada día. Y a Miguel Ángel González lo pueden escuchar ustedes cada mañana. ¿En qué horario? Pues desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, maratón radiofónico. En la 10 Radio. Y nosotros, como siempre, seguimos aquí en Mírame Televisión. Y ahora viene Iván Bonales con Mírame Sport. Hasta la próxima. Buenas noches.
Patrocinan Canarias al Día, La Tertulia, Caja 7, Faicanes, Disa, Loro Parque, Iberia, Océano Combustibles, Grupo Número 1, Supermercados Lidl, Miransa Clínica Muiños, Banco Santander, McDonald's, Escuela de Negocios ESM, Grupo Lopesam, Litografía Drago, Más LED, La Cueva Gráfica, Obra Social La Caixa.